Bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Sé que bien, siento que bien. Gracias por estar, por su presencia. Primeramente agradeciendo. Antes de comenzar con este mensaje, que ya desde ya siento que va a ser hermoso, tengo algo preparado para ustedes, así que quiero tomarme un momentito para hablarles desde mi corazón. Sé que a veces pasa tiempito entre video y video y créanme que yo también siento ese espacio porque me encantaría poder estar presente más tiempo, más seguido, grabar más seguidito, estar con ustedes, tomarnos un cafecito diario si es posible. Sé que ese momento va a llegar. Como muchos de ustedes saben, tengo que compaginar esta labor tan bella, tan sagrada, con otras responsabilidades, el trabajo, el día a día, y a veces el tiempo se queda un poquito corto. Aún así, quiero que sepan que se está haciendo, que estoy en ese camino de abrir más espacios para compartir mucho más con ustedes, porque esta comunidad es muy especial para mí. Cada uno de ustedes que escucha, que comenta, que comparte, me acompaña, me recuerda por qué elegí abrir este canal y ponerle alma a cada mensaje. Así que gracias por su paciencia, gracias por sus presencias, no tengo más que agradecerles por seguir aquí. Voy a seguir creando con amor, con intención, con toda mi energía puesta en que cada palabra les llegue como una semillita de luz. Ahora sí, vamos a entrar en este mensaje, vamos a entrar a lo que nos compete. Hoy estoy trabajando con un oráculo, ya saben que tengo una colección hermosa, enorme, cada vez se extiende más de oráculos, tarots, es mi pasión definitivamente. Y en este caso vamos a trabajar con el oráculo de Gordon Smith. Es un oráculo de espíritus sanadores, es una belleza de verdad muy potente, con mucha fuerza. Vamos a canalizarlo. Vamos a intentar canalizarlo solo con 3 cartas para este mensaje que llegue directamente a quien tenga que llegar. Claro que sí. Pues, ¿qué les puedo decir, mi gente? Desde Soltarot hablamos siempre con el corazón en la mano, en conexión con el mundo invisible, que constantemente nos guía, nos cuida y nos recuerda que no estamos solos. Hoy, como les estoy diciendo, he sido llamada a compartir con ustedes este mensaje profundo, nacido y ayudado por este oráculo. Vamos a sacar 3 cartas que quieren decirnos desde el mundo espiritual en medio de tanto caos, tanto movimiento, tanta búsqueda. Vamos a sacar cartas. Tenemos acá la primera carta de espíritus sanadores. Nos habla de curarnos a nosotros mismos para curar el mundo. El número 9. Wow, esto es un mensaje bastante poderoso. Es un llamado directo al alma. Los espíritus sanadores nos invitan a dejar de buscar fuera lo que solo puede sanarse desde dentro. No se trata de egoísmo espiritual, al contrario, la sanación personal es un acto de amor planetario. Cuando tú sanas tus heridas, cuando te liberas del dolor, del resentimiento, del miedo, ese eco vibracional se expande como un bálsamo sobre todo lo que nos rodea. Esta carta nos recuerda que no vinimos a salvar al mundo con fuerza, sino con conciencia. Y esa conciencia comienza en casa, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra historia. Wow, mi gente, qué bonita manera de empezar. Vamos a sacar una segunda carta. Como les dije, esta va a ser una lectura bastante corta. Eso espero. Tenemos acá. Wow, esto se pone ya cada vez más profundo. No esperaba menos. Mis oráculos nunca me fallan, siempre responden de una manera tan bonita. 9:33, mi gente. Confía en los espíritus sabios y tu oración será contestada. Pues mi gente, qué belleza esto de que aquí hay fe, hay consuelo, pero también hay entrega, mi gente. Esto es un mensaje que nos habla directamente de la confianza como puente entre dimensiones. Los guías, los sanadores del mundo espiritual nos escuchan, nos oyen, aunque a veces pensemos que no, aunque a veces sintamos que no, que estamos solos, ellos están a nuestro lado, nos escuchan. No importa si lo que decimos es con palabras, con lágrimas, con pálpitos, pero ellos están allí, ellos sienten lo que nuestro espíritu emite y la respuesta siempre llega, aunque no en el formato que nuestro ego espera, porque no va a llegar como una lista de compra que hagamos al supermercado, siempre llega como corresponde. A veces una oración es contestada con una espera,
con un aquí tienes algo mejor o con un esto te va a transformar. Esta carta nos pide que soltemos el control y abracemos la certeza de que hay un plan mayor, que hay sabiduría divina obrando incluso en medio de tanta gente, tanta incertidumbre, mi gente, tanta incertidumbre. Vamos a seguir viendo acá. Tenemos una carta también fuerte, poderosa. Voy a sacar solo 3 cartas, como les he dicho. Wow, número 27. Mira qué correlación numérica. 9, 33, 27. Tu alma encontrará a aquellos con quienes estás destinado a experimentar la vida. Pues sí, mi gente, estamos todos conectados, estamos todos unidos. Esta tercera carta es un mensaje tan hermoso, tan esperanzador, con tanta carga de luz, tanta carga lumínica, que nos indica que este no es un tiempo de forzar relaciones ni de quedarnos en vínculos que ya no nutren nuestra alma. Esta carta nos habla de alianzas sagradas, mi gente, de reencuentros de alma que están por manifestarse. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos sentido quizás soledad, desconexión, separación, pero los espíritus nos aseguran, hay almas afines acercándose, hay puentes por cruzar en nuestro vivir, encuentros por sentir, por compartir. A medida que sanas, escúchate algo, a medida que sanas y confías, vibras más alto y al vibrar más alto te vuelves visible para quienes están en tu misma frecuencia de luz. Estas 3 cartas unidas nos dejan un mapa muy, muy claro. Primero sana tu mundo interior, luego confía en que hay una inteligencia amorosa que escucha tus oraciones. Finalmente, abre los brazos para recibir a las almas que están destinadas a caminar contigo. Este mensaje de los espíritus sanadores no es un mensaje para la mente, es un mensaje para el alma. Es una caricia desde lo invisible que nos hacen llegar. Es un recordatorio de que el caos es también una oportunidad de renacimiento. En este momento tan convulso del planeta, no solo nuestras vidas, nuestros países, donde vivamos, donde estemos, nuestro país Venezuela, el mundo, el planeta entero, recuerda conectar con tu luz, recuerda compartir desde allí. Recuerda que todos estos cambios, todas estas energías están moviendo a nivel colectivo y los espíritus nos piden algo esencial. Recordar quiénes somos, recordar de dónde venimos y a qué estamos en este plano manifestados. Ser valientes, ser constantes, ser conscientes, recordar, ser coherentes con lo que queremos, con lo que hacemos, con lo que sentimos, con lo que pensamos. Mi gente, hay una misión espiritual esperando por cada uno de nosotros y comienza con algo tan simple y tan profundo como escuchar, confiar y sanar. Wow, mi gente bella, mi gente hermosa, yo no tengo más que agradecerte por tu presencia, por tu luz y como te comenté al principio, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias, mil gracias por abrir tu corazón, por permitir que estos mensajes lleguen a donde tengan que llegar. Cada vez que ustedes le dan play a un video, cada vez que comentan o que simplemente escuchas en silencio, estás sosteniendo este espacio sagrado conmigo y eso no tiene precio, mi gente. Yo estoy comprometida con este camino. Y aunque a veces el tiempo me pida algo de equilibrio, algo de maromas que las estoy haciendo cada vez mejor, mi alma siempre vuelve aquí porque sé que juntos estamos haciendo algo hermoso. Estamos creando red, mi gente, conciencia, amor y eso es profundamente valioso y necesario en estos momentos. Así que les pido que se cuiden, que se escuchen, que se den tiempo para ustedes, tiempo de calidad. Y si este mensaje resuena contigo, si este mensaje sientes que vibra contigo, no solo escúchalo, no te lo quedes, compártelo, pásalo, siembra la luz que hoy recibiste, porque lo que damos también lo multiplicamos. Les dejo un abrazo infinito, mi energía, mi gratitud y el recordatorio de siempre. Tú no estás solo, no estás sola. Hay un plan, hay guías y hay amor acompañándonos a cada paso. Hasta el próximo encuentro, con todo mi amor, tu amiga de Sol Tarot. Un besito y hasta la próxima.